Ahora vamos a ver fibraciones. Si tenemos una función p que va de e a b, entonces decimos que esta función es fibración. Es una fibración si satisface la propiedad, la que habíamos visto anteriormente, la PLH, con respecto a, a cualquier espacio X. Con respecto a cualquier X. Entonces, esta es la definición de fibración y vamos a ver un ejemplo. Si tenemos B cualquier espacio, entonces tenemos bueno, si escogemos B y F cualquier espacio, entonces tenemos un mapeo que va de B por F a B, que está dado como la proyección canónica, ¿no? O sea, P de A, B va a ser igual a A. Esto para toda A en B y B en F. Así va a estar definido y entonces este mapeo es fibración. Es fibración. Y entonces vamos a demostrarlo. Pero, bueno, aquí podemos ponerle el lema. Este mapeo es fibración. Entonces, para demostrar que satisface PLH con respecto a cualquier X, debemos de demostrar esto. Entonces, supongamos que esta f de t de x a b, ft de x a b es una homotopía. Y también supongamos cualquier homotopía, que supongamos que f'0 de x a e, pero en este caso e es b por f. ¿Y cuál es? Es f'0 de x a e es b por f, entonces de x a b por f. Sí, supongamos que este es un mapeo tal que satisface esta propiedad de aquí, pf'0 es igual a f0. Entonces debemos de construir una homotopía f' de t que vaya de x a e y que levante a f de p f prima t, o sea, esto igual a ft. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Voy a hacer aquí el diagrama. Tenemos x por y a b. Ese es ft. Y luego tenemos un f'0 que va de x a b por f. Tenemos esto. Y un que va de... Este se llama f'0. Eh, de, va de x a bf. Así, y que satisface que pf'0 pf'0 es igual a f0. Lo que debemos de construir es f' de t de x a e. O sea, debemos de construir a ver, f de x a e, que en este caso sería f' que va de x por y a bf, f' que va de
X por Y a B por F, lo vamos a definir de la siguiente manera. F' T de, bueno, sí, F' T de X. También pueden poner F' X, T. Las dos maneras son equivalentes. Y bueno, esto va a ser igual a... Debe ser un par de un elemento de B y otro un elemento de F. Y tenemos una homotopía que va de X por Y a B. Entonces podemos poner aquí Ft de X. Y aquí en F podemos poner algo, algún punto fijo de F. Digamos X0. Y entonces debemos de corroborar que esto cumple que Pf' es igual a Ft. Pf' es igual a Ft. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, Pf' F', no debía ser así. Debía ser T en subíndice. Sí, bueno, es F', aquí con el subíndice, igual a Ft. Entonces podemos poner Pf' de X. Esto lo definimos así como P de F de X, X0. Y acordémonos cómo habíamos definido P. ¿Dónde está la definición de P? Ah, sí. Es P de A, B es igual a A. Entonces, esto es Ftx. Entonces, ya tenemos demostrada esta igualdad. Y por lo tanto, pues ya tenemos demostrado que este ejemplo es una fibración. P de B por F a B es fibración. Y bueno, ya. Esto es todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y nos vemos hasta la próxima.